La Petite Mort. La película Votos de Amor instaló un tema arduo, el desamor. Situación que genera un dolor intenso que puede afrontarse de maneras diferentes, unas más sanas que otras. Algunos lo atraviesan a solas, llorando y despertándose por las madrugadas sin comprender qué está ocurriendo. ¿Por qué no? Es válido. Después de todo, es sano darle espacio al dolor, y cada quien lo hace a su manera. Sin embargo, conviene resistir la tentación de compartir el infierno que estamos pasando con la persona que nos abandonó. Es un error buscar consuelo allí, nadie puede ser al mismo tiempo el problema y la solución. Por eso, cuando alguien no nos ama más, hay que dejarlo ir. En primer lugar, porque esa persona merece ser feliz. Pero, sobre todo, porque tenemos derecho a estar con quien también nos elija, quien juegue su deseo por nosotros, y no permanezca a nuestro lado por culpa o lástima. Para elegir este camino, primero hay que aceptar el desamor. Luego, evitar obsesionarse con la idea del retorno. Esa es una pasión condenada al fracaso. En tal sentido, Alejandro Dolina nos regala un pensamiento. No hay sueño más grande en la vida que el sueño del regreso. El mejor camino es el camino de vuelta, que es también el camino imposible. Los hombres sensibles de Flores, en sus nocturnas recorridas por las calles del barrio, planeaban volver. Volver a cualquier parte. A la adolescencia, para reencontrarse con los amores viejos. A la infancia, para recobrar las bolitas perdidas. A la primera novia, para jurarle que no ha sido olvidada. A la escuela, para sentir ese olor a sudor y tiza que no se encuentra en ninguna otra parte. Volver fue para ellos la aventura prohibida. Cada noche soñaban con patios queridos y cariños ausentes. Y cada mañana despertaban llorando desengañados y revolvían la cama para ver si algún pedazo de sueño se había quedado enganchado entre las cobijas. Como la infancia, la adolescencia o las bolitas perdidas, nadie vuelve tampoco de un desamor. Porque, en caso de producirse el retorno, sería un error creer que quien regresa es el mismo. La ruptura, la soledad, la crueldad de la distancia sufrida dejan su marca y nos hacen diferentes. Por eso, quien reintenta con una persona del pasado, no debe desesperarse por reencontrar lo que no está y restituirse en un sitio que ya ha desaparecido. Es cierto, no debe desesperarse. Pero muchos lo hacen. ¿Por qué? ¿Qué pasión los arrastra? ¿Qué los lleva a ceder al llamado intempestivo que busca un regreso infructuoso? El goce. La pasión por sufrir. La pulsión de muerte. El miedo a la soledad. Pero el sueño del regreso es un intento vano. Como dijo el poeta Pablo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Hay que entenderlo. Leo lo hizo. Por eso se negó a ir al bar cubano de siempre. Vayamos mejor a un lugar nuevo, dijo, a un sitio al que no hayamos ido nunca. Y estaba en lo cierto, porque el desafío, después del duelo, es siempre construir un nuevo amor. Que sea o no con la misma persona es un detalle sin importancia. Laberintos del duelo. ¿Qué pasiones despierta el desamor? Hemos adelantado que se trata de una situación que genera un afecto que se parece mucho al que despierta la muerte. Por eso, no es raro que utilicemos la palabra duelo al hablar tanto del proceso que debe recorrer quien afronta la muerte de alguien importante, como quien ha perdido un amor. Imaginemos la situación. La persona que amamos nos dice que no desea estar más con nosotros. Al observarla, percibimos que sus ojos no son los mismos, su mirada está vacía. Entonces comprendemos que ya no nos quiere y todo cambia, la casa, la cama, la vida misma se transforma en un espacio tan vacío como aquella mirada. Algunos lo niegan e intentan sostener a cualquier precio ese lugar ausente de pasión, incluso a costa de mucho sufrimiento. No los une el amor sino el espanto. Un espanto apasionado. Otros, en cambio, aceptan que ha llegado el momento del adiós. Y así como antes la presencia del amado era promesa de felicidad, su falta dejará un hueco que con el tiempo se llenará de impresiones nuevas y dolorosas. La primera es la sensación de extrañeza. Recuerdo haber escuchado hace años esta anécdota. Una mañana, muy temprano, un periodista llamó por teléfono al escritor Adolfo Bioy Casares. Sabiendo de la profunda relación que lo había unido con Jorge Luis Borges, el hombre le pidió una reflexión acerca de la muerte de su amigo. Pero Bioy aún no se había enterado de esa muerte. ¿Borges murió?, preguntó con asombro. Sí, contestó el periodista. Se produjo un silencio prolongado. Pasados unos segundos, Bioy se despidió con la voz quebrada. Le pido disculpas, pero no puedo continuar. Debo salir a la calle de inmediato. No logro imaginarme cómo es Buenos Aires sin Borges. Esa es la sensación de extrañeza que sigue a la pérdida de un ser querido. La misma que aparece cuando nos deja un amor. El mundo ha cambiado y guarda poca relación con el que conocíamos hasta entonces. Salimos del cuarto, recorremos la casa y nada es como era hace unas horas atrás. Las calles que caminábamos con placer hoy son el continente de una pena que no cesa, y deambulamos por ellas con un desconcierto doloroso. Otra de las sensaciones que aparece es la incredulidad.
No puede ser, repite el enlutado, término utilizado por Martín Smoot y Eduardo Bernasconi en su libro sobre duelos, enlutados y duelistas. No puede ser que ya no me ame, no es posible que haya muerto, debe haber un error. Y esa incredulidad lo lleva a desconfiar del mundo que lo rodea. Es una etapa sufriente donde la estabilidad psíquica trastabilla. Aumenta el riesgo de accidentes e, incluso, aparecen algunos trastornos perceptivos. Existen dos grandes trastornos de la percepción, alucinaciones e ilusiones. Una alucinación es una percepción sin objeto, es decir, que se capta alguna cosa allí donde no hay nada. La ilusión, en cambio, refleja una percepción deformada. En este caso hay algo, pero se lo registra de modo diferente. Es posible que estos trastornos, tan comunes en las afecciones graves, ocurran también durante la etapa de duelo. Bajo el efecto de estos fenómenos no es raro que la persona escuche que se abre la puerta a la hora que solía llegar su pareja, sienta mientras duerme que el otro está a su lado, o crea verlo. En alguien que se acerca por la calle. Esto no implica que el enlutado haya enloquecido, sino que está librando una batalla entre la realidad externa y el deseo y, para defenderse del sufrimiento que causa la pérdida, intenta amortiguarlo acomodando esa realidad externa, donde el otro ya no está ni va a volver, a la realidad psíquica que se niega a aceptar la ausencia y alucina, por ejemplo, el ruido de la puerta que se abre. Estos episodios forman parte del proceso normal de un duelo. El enlutado se parece a aquel paciente del cuento de Dolina que le rogaba a su analista, lo único que me queda de ella es el dolor, no me lo quite. ¿Por qué el proceso de duelo es tan doloroso? Todo lo que amamos tiene una doble existencia. La primera, fuera de nosotros. Es esa persona real con quien desarrollamos un vínculo. La otra, es la que habita en nuestra psiquis, donde atesoramos su imagen. Al construir una relación, volcamos nuestro afecto, libidinizamos, tanto a la persona como a su representación interna. Cuando alguien se va, desaparece de nuestro entorno, pero esa representación sigue intacta. Con un agravante, al no tener un referente exterior, el amor que antes se dirigía a la persona del amado ahora se internaliza y se vuelca a su imagen intrapsíquica. Entonces, se produce una sobrecarga de afecto sobre ella que hace que quien falta esté más presente que nunca, y nos preguntamos, ¿por qué si cuando estábamos juntos podía pasar días sin verla, ahora que no está, no dejo de pensarla ni un segundo? Precisamente, porque a su representación, la que aún nos habita, se ha derivado toda la carga emocional que antes se volcaba en quien se ha ido. Es el infierno, dice Poliano en Tormento y Canción desesperada, el dolor que muerde las carnes, la herida que hace gritar, el tormento de no olvidarla y de saber que no vendrá. Es la burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Ese es el dolor apasionado que recorre con desmesura cada segundo del enlutado. Un sentimiento que puede, incluso, llevar a la locura. En la mitología griega se cuenta que Laodamía, hija de Acasto, se enamoró de modo violento de Protesilao, quien correspondió a ese amor. Poco después de su casamiento, el esposo tuvo que marchar a Troya para librar la famosa guerra que duró 10 años, y fue el primero de los griegos que murió en combate. Al enterarse, Laodamía entró en un estado de desesperación. El tiempo pasaba y no podía olvidarlo. Por esa razón, con sus propias manos, construyó una estatua de cera que era el reflejo exacto de su esposo muerto, y jamás se separaba de ella. La siento aferrada a la ilusión de recuperar lo imposible. Veo sus manos recorriendo cada centímetro de esa estatua, reviviendo sensaciones perdidas y negando una verdad que no puede soportar. En un momento, su padre, Acasto, la observa aterrado y se acerca decidido. Forcejea con ella hasta arrebatarle el muñeco y lo arroja de inmediato al fuego. Su hija lo mira con furia, una certeza la recorre, nada va a separarla de su amado. Entonces, mientras la imagen se derrite, Laodamía logra soltarse de los brazos de su padre y salta a la hoguera. Acasto intenta retenerla, pero ya no puede hacer nada. Solo contemplar con angustia cómo su hija muere abrazada por las llamas. En este caso, también Laodamía se aferra al espanto apasionado, al absurdo de una estatua de cera puesta en el lugar de lo perdido para intentar mitigar el sufrimiento. Como ella, muchos hombres y mujeres se empecinan en sostener relaciones que ya están quebradas y pagan el precio de poner sus vidas en las manos del dolor. Este mito muestra cómo, en ocasiones, la pasión descarriada lleva a la locura y a la muerte. Por suerte, el trabajo de duelo suele tener otro desenlace y permite que el enlutado acepte la pérdida y deje ir al otro. De eso se trata. El duelo es un recorrido inevitable que va de una muerte a la otra. Comienza con la pérdida de algo, real, un amor, un trabajo, la juventud, y concluye con una nueva pérdida, la que se afronta al dejar ir también la representación de aquello, amado que ya no está. Este punto final es, quizás, el más difícil. Porque implica aceptar que quien se va, no se va solo, que una parte de nosotros se va con él. Nací un 1 de noviembre de 1961 a las 12:20 del mediodía. Desde hace casi 40 años, en esa fecha y a esa hora, suena mi teléfono y escucho la voz de mi madre emocionada: hijo, naciste. El día que llegue un 1 de noviembre y a las 12:20 en punto mi teléfono no suene, sabré que ella ha muerto.
A partir de ese día, ya no seré más el hombre a quien en su cumpleaños, a las 12 menos 20, le suena el teléfono para que la voz amada de su madre le susurre que ha nacido. Algo de mí habrá muerto con ella. En ese momento tendré que aceptar morir un poco para no morir del todo. Porque quien no está dispuesto a ceder una parte de sí para concluir un duelo, queda atrapado en esa desmesura de la ausencia a la que llamamos melancolía. A veces para ganar algo hay que perder. Aunque no se trata solo de ganar, sino de vivir. De amar y andar, jugar y soñar, desear, ganar y volver a perder. Ganar y perder es poder las dos cosas. Vivir para tener el poder de volver a perder. Es un poco el desafío que nos propone George Bataille, la voluntad de perder. Bilis negra. Si bien el término melancolía deriva del latín, tiene un origen griego que significa bilis negra. Hipócrates, uno de los médicos más famosos de la antigüedad, planteó que hay 4 humores que regulan el cuerpo humano: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Según él, esta última era la causante de la tristeza. No asombra, entonces, que el gesto apesadumbrado que recorre al melancólico haya llevado a atribuir a la bilis negra el origen de su mal. Sin embargo, sería un error confundir tristeza y melancolía. La primera es un afecto que, en sí mismo, no tiene nada de patológico. Ante muchas circunstancias de la vida, es la reacción más sana. Quien pierde algo que valora y no se entristece, devela un mecanismo de negación que puede ser peligroso. Tras la aparente carencia afectiva se esconde un esfuerzo inconsciente por no reconocer la importancia de lo perdido. Cuando esto ocurre, la emoción que no pudo descargarse deambula hasta encontrar una vía de escape que, por lo general, es sintomática y suele causar daño. Muchas reacciones agresivas, crisis de angustia, trastornos de la ansiedad y comportamientos autodestructivos tienen su origen en la imposibilidad de tramitar las emociones de manera adecuada. La tristeza no solo es comprensible sino, a veces, necesaria. La melancolía, en cambio, es una patología grave. Por su belleza sonora y las asociaciones que genera, esta palabra ha sido muy utilizada en la poesía o las canciones de amor y goza de muy buena prensa. Pero desde el punto de vista clínico se trata de una dolencia extrema y difícil de tratar que oscurece la vida del paciente. Sarah llega al consultorio puntual. La derivó un psiquiatra que la atiende desde hace meses. Por lo que me anticipó, se trata de un caso muy severo. A pesar de la advertencia, al tenerla frente a mí, siento el impacto. Su gesto sombrío, la mirada carente de vida, el lenguaje corporal, todo transmite una profunda desolación. Se desploma en el sillón y acomoda la cartera a su lado. Le pido que me cuente algo de ella. Comienza a hablar con pocas ganas. Dice que se siente vacía y sin deseo de vivir. Le pregunto si tiene idea del motivo de esta sensación. Asiente. Desde que rompí con Andrés, mi pareja, nunca volví a estar bien. Lo extraño cada día de mi vida. Espero su llamado con desesperación, pero ese llamado no llega nunca. Me paso todo el día mirando por la ventana con la esperanza de verlo. No quiero ni salir de casa, por si él pudiera aparecer, pero nunca aparece. ¿Volvió a estar con alguien luego de esta ruptura? Me mira como si hubiera pronunciado una herejía. No, no podría, responde terminante. No quiero que nadie más me toque. Mi hombre era él, y tiene que ser él. Está tensa. La interrogo con todo el cuidado que puedo. Sarah, ¿cuánto hace que terminó su relación con Andrés? 28 años. No es fácil comunicar lo que se siente al estar frente a una situación como esta, al tener adelante a una persona que ha pasado la mitad de su vida presa de una imagen que la atormenta y no la abandona jamás. Freud lo ilustró de manera contundente: la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Una metáfora perfecta para dar cuenta del fenómeno melancólico y mostrar cómo la presencia constante de eso, que ya no está, lo ensombrece todo. Desaparece el deseo y se pierde el interés por la vida. Sara no solo estaba triste. Además, se percibía un enojo profundo con ella por no haber podido conservar su amor, con la vida que se lo había arrebatado, e incluso con Andrés que no regresaba. Esta combinación de tristeza y odio está en el trasfondo de toda melancolía. Pero no se trata de emociones mesuradas como las que solemos encontrar en otros cuadros clínicos. Por el contrario, son sentimientos desmedidos que invaden y lastiman al paciente. La tristeza y el enojo del depresivo son tan extremos que bien podríamos llamarlos desgarro e ira. Quienes rodean a un melancólico conocen sus oscilaciones, su posición odiante, su andar laberíntico. A pesar de eso, es posible que no reconozcan su estado, porque, muchas veces, la persona continúa con su vida, estudia, trabaja o visita a sus familiares. Pero, detrás de esa actividad que desconcierta, suele haber una parte oscura que se oculta. Un lugar doloroso donde el melancólico se desvanece de a poco, como si viviera en el terror infernal de un túnel que va de lo perdido a la muerte, sin salidas de emergencia. En la persona melancólica el duelo se interrumpe y, lejos de avanzar hacia una resolución sana que permita retomar la vida, se detiene en un calvario que no cesa, donde no existe consuelo ni paz. La renuncia del cielo.
Chris es médico pediatra, Annie artista plástica, y eran tan felices. Siempre lo fueron, desde el primer día, y mucho más cuando llegaron sus hijos, Ian y Marie. Pero una mañana, el auto que los llevaba a la escuela fue embestido por un camión. Como resultado del accidente, ambos murieron. Ante semejante pérdida, la estabilidad psíquica de Annie se desmoronó y cayó en una depresión profunda de la que no podía salir. Luego de un intento de suicidio, tuvo que ser internada en un instituto psiquiátrico. Chris la visitaba a diario, le hablaba e intentaba hacerla reaccionar. Mostrarle que no lo habían perdido todo, que aún se tenían el uno al otro y podían pelear para recuperar la felicidad. Sin embargo, no pudo sacarla de ese estado. Entra en el psiquiátrico y pregunta por ella. Le indican que está en el jardín. Agradece y se dirige hacia el lugar. En su camino se topa con algunos pacientes. Los observa con pena y suspira. ¿Por qué alguien debía ser condenado a tanto sufrimiento, a dejar de ser quien era? Y, sobre todo, ¿por qué Annie? Pasa entre los árboles y allá, a lo lejos, la ve sentada sobre el pasto. Está demacrada y débil, sin embargo, sigue siendo tan bella. Se acerca, la saluda y conversan unos minutos. La nota triste, como siempre. Cuánto la ama. De todos modos, debe comunicarle algo importante. Annie, he tomado una decisión. Ella lo interroga con la mirada y él le extiende un papel. ¿Qué es esto? Un pasaje, para mí, solo de ida. No entiendo. ¿Qué quiere decir? Conteniendo su llanto, Chris intenta una sonrisa. Quiere decir que me voy de la ciudad y no voy a volver. Me di cuenta de que mi presencia no te ayuda. Vengo acá, te hablo, y es inútil. Te juro que lo intenté, pero debo aceptar que elegiste tu destino, y no tengo un lugar en él. Annie lo mira sin gesto alguno. Él sabe que es hora de irse. Se arrima para besarla en la mejilla y, sollozando, le susurra. No te rindas. De pronto, ella comprende que está a punto de perder lo único que le queda en la vida, y de un modo inesperado reacciona y lo retiene. Dame eso, le ordena. ¿Qué cosa? Ese papel, dámelo. Luego de forcejear le quita el pasaje de las manos y lo hace pedazos. Los ojos de Chris se humedecen. ¿Entonces, vas a luchar? Ella asiente, él la abraza y ambos lloran conmovidos. A partir de ese día las cosas cambian. Annie sale del instituto, retoma sus actividades y, a pesar de la tristeza que los envuelve, recuperan algunos momentos de alegría. Una tarde, mientras Chris está atendiendo en el hospital, Annie lo llama ansiosa. ¿Qué pasa? Tuve un problema. Esta noche es la inauguración de mi muestra de arte y algunos de los cuadros que debía exponer no han llegado a tiempo. No te preocupes, intenta calmarla. Es que no sé qué hacer. Estoy desesperada. Él habla con dulzura. Si no recuerdo mal, hay otros cuadros muy hermosos que pueden servirte. Sí, reconoce ella, pero no tengo tiempo de ir a buscarlos. Eso no es un problema, amor. Yo paso por ellos y te los alcanzo. ¿En serio? Por supuesto. Termino con una paciente y salgo para allá. Annie sonríe agradecida y se despiden. Minutos después Chris se dirige en busca de los cuadros. Al atravesar un túnel, justo delante de él, se produce un accidente de tránsito. Por suerte puede frenar a tiempo. Está ileso. Baja del auto para observar lo ocurrido y escucha los gritos de una mujer que pide auxilio. Corre hacia ella y comprueba que ha quedado atrapada en el vehículo. No se preocupe, intenta tranquilizarla, soy médico. Voy a ayudarla. Pero en ese mismo instante, un coche que viene detrás lo embiste, y muere. Abstraída, como si no la recorriera ninguna emoción, Annie contempla el cajón que contiene el cuerpo de Chris. No siente las caricias de sus amigos, tampoco escucha sus palabras. Se ha ido a otro lugar. Un lugar solitario y silencioso. Un lugar donde no hay espacio para la vida. Lo conoce muy bien. Allí se refugió cuando perdió a sus hijos. Pero llegó su esposo a rescatarla. Ahora comprende que fue solo una tregua, una broma del destino que le devolvió la esperanza solo para castigarla una vez más. Ya no vendrá nadie a buscarla y no quiere estar allí. Pero sabe lo que tiene que hacer. Chris abre los ojos y comprueba que se encuentra recostado sobre el césped. Se pone de pie y mira alrededor. Es un mundo diferente, lleno de colores. Una voz interrumpe sus pensamientos. Sí, estás muerto, y este es tu cielo personal. Así que puedes hacer todo lo que quieras. De a poco, con la ayuda de ese muchacho, Chris comienza a entender cómo funciona el lugar. Lo recorre sin apuro y se reencuentra con su hija, que ha tomado la forma de una joven china. Así son las cosas allí, cada uno tiene el aspecto que desea. Pregunta por su hijo, y el muchacho le dice que ya lo encontrará cuando esté preparado para hacerlo. Entonces, es cuestión de tiempo, comenta alegre. Solo debo esperar un poco y volveremos a reunirnos los cuatro.
El joven se pone serio. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque Annie no pudo soportar tu muerte, se suicidó. Y los suicidas van a otro sitio. ¿Qué? Reacciona con enojo. ¿Acaso después de todo lo que sufrió, Dios la condena al infierno? No, no es Dios quien la condena. Es ella misma que ha elegido el dolor y la locura. En un intento por no perder la esperanza, Chris comenta. Bueno, pero a lo mejor, en algún momento va a reaccionar, y cuando eso ocurra, vendrá con nosotros. No. Eso tampoco pasará. ¿Por qué? Lo interroga furioso. ¿Acaso hay una ley que lo prohíbe? No, pero hasta ahora nadie lo ha logrado. Chris lo toma de los hombros y lo atraviesa con la mirada. Entonces, vas a sorprenderte. Annie y yo hicimos muchas cosas que nadie podría hacer. Esta será una más. Gira y comienza a caminar. ¿A dónde vas? A buscarla. El muchacho le dice que solo puede llegar al infierno con la ayuda de un guía, y se ofrece a presentarle uno. Cuando lo encuentran, el anciano le advierte que pasarán por situaciones difíciles y que, aun si lo consiguieran, Annie no sería capaz de reconocerlo. Pero Chris no piensa renunciar. Tal como el hombre le había advertido, atraviesan lugares horrorosos, y Chris observa los gestos de dolor de quienes están condenados allí. Este no puede ser el destino de Annie, le comenta al joven. No voy a dejarla acá. El muchacho asiente y transita el camino a su lado a pesar de los riesgos. En un momento, Chris se detiene y lo mira. Es cierto, debe tener unos 30 años y su imagen es diferente, sin embargo no tiene dudas. Entonces lo abraza y le dice. Vos sos Ian, mi hijo. El joven asiente y llora en sus brazos. ¿Cómo lo supiste? Le pregunta. Y el padre, con una mirada conmovida, responde. Porque sos la única persona en el mundo que elegiría para que me acompañara a enfrentar el infierno. Al llegar a un punto del camino, el anciano indica que, a partir de allí, ellos deben continuar solos. Ian no puede acompañarlos más. El hijo se resiste, pero Chris le pide que obedezca, que confíe en él, y luego de despedirlo con un abrazo, le indica al guía que retomen su camino. Poco después, llegan a un lugar que Chris cree reconocer. Se parece a nuestra casa. Pero está abandonada, derruida. Así es. Porque ya no es tu hogar. Ahora es la morada en la que vive Annie. En su mente, ella la ha construido así. Este es su infierno propio. Voy por ella, arremete Chris. El hombre lo detiene. Valoro mucho tu esfuerzo, pero, como te dije, todo este viaje ha sido inútil. Annie no va a reconocerte. Ahora vive en un mundo oscuro, viendo y escuchando cosas que la atormentan. De todos modos, voy a ir. Como quieras. Pero solo tienes 2 minutos. Si te quedas más de eso, es ella quien te llevará a su infierno. Entonces, vas a olvidarte de quién eres y ya no podrás salir jamás. Chris acepta el desafío y camina hasta la casa. Al llegar, empuja la puerta y la ve. Allá, en un rincón, meciéndose en el piso, como en el jardín del psiquiátrico. Y, como aquella vez, se le acerca lentamente y se inclina a su lado. Hola, Annie. Ella se sobresalta. ¿Te acordás de mí? No, responde alejándose. ¿Por qué estás acá? Porque maté a mis hijos y a mi amado esposo. Él intenta acotar algo, pero el grito de Annie lo paraliza. Con movimientos descontrolados, ella se golpea el cuerpo como tratando de quitarse de encima insectos que la lastiman. Chris no puede verlos, pero igual la ayuda. Ya está, pretende calmarla. Se han ido. A medida que los segundos pasan, él comprende que no podrá devolverle la cordura. Entonces, se levanta y sale de la casa. A unos metros de allí, el anciano lo espera con gesto comprensivo. Tenías razón, no voy a lograrlo. Al menos lo intentaste. Ahora tenemos que irnos. No, no me voy, lo interrumpe. Salí para pedirte que les dijeras a mis hijos que me perdonen por no volver con ellos. Diles que me quedo con su madre. No lo hagas, ruega el anciano. Chris sonríe. No tengo opción. La amo y no voy a dejarla sola en este sitio. Y, sin decir más, se despide y regresa a la casa. Annie sigue en el mismo lugar. Continúa golpeándose y tiembla de miedo. Esta vez, él camina decidido hasta ella. Quiero que me escuches, le dice. En un minuto ya no sabré quién soy y quizá me olvide hasta de por qué estoy acá. Antes de que eso suceda necesito pedirte perdón. Annie lo mira atemorizada. Perdón por todas las discusiones que pudimos tener, por no haber sido el hombre perfecto que soñaste, por las veces que quemé la comida, sonríe. Pero, sobre todo, quiero que sepas que sos la mejor persona del mundo. ¿Por qué? ¿Solloza ella? ¿Por haber matado a mi familia? No. Porque hay que ser alguien muy especial para que un hombre esté dispuesto a renunciar al cielo solo para quedarse a tu lado.
Luego de decir eso, él siente como su mente comienza a nublarse. Está confundido y se aleja un poco. Mira su entorno sin comprender. Anya lo percibe y, en ese instante, lo recuerda. Chris, por favor, no te vayas, le suplica. Él no reacciona. Entonces Anya lo sacude con fuerza y, como si la frase viniera desde lejos, grita, por favor, no te rindas. Dejo aquí el relato de la historia. Quien quiera conocer el final puede ver la película Más allá de los sueños, dirigida por Vincent Ward y protagonizada por Robin Williams y Annabella Sciorra. Solo voy a permitirme algunos comentarios acerca de la trama. Hemos hablado de la pulsión de muerte y la pasión por el sufrimiento que esa pulsión genera. Annie es un claro ejemplo. Ante el impacto de la muerte de sus hijos cae en una depresión tan profunda que intenta matarse. Por suerte, en ese momento, estaba Chris, representante del amor, de la libido, para volver a conectarla con la vida. Pero era él quien la sostenía desde afuera. Ella no pudo encontrar nunca la fuerza para soportar sola su pérdida. Por eso, cuando él murió, con esa calma de quien ya no desea nada se mató. Annie miró el abismo y el abismo la miró a ella, hasta que la voz muda de la pulsión de muerte le susurró, soltate, y se soltó. Como señala la película, en el infierno radica el único de los castigos posibles, la locura. Hay un detalle más que aparece velado en el relato. Aunque en apariencia Chris era el fuerte de los dos, el final nos demuestra que no fue así. Annie era su apoyo. Por ella pudo soportar la muerte de sus hijos. Sin embargo, al ver que no podría tenerla más a su lado, renunció a ellos, al cielo, y se condenó al infierno. Hay que ser alguien muy especial para que un hombre esté dispuesto a renunciar al cielo solo para quedarse a tu lado, dijo Chris. Eso es lo que el inconsciente le murmura al melancólico todo el tiempo. Que es preferible condenarse antes que soltar lo perdido. Esta historia muestra de un modo descarnado que la melancolía es una enfermedad que detiene la vida, y hay personas que de tanto mirar el abismo, se sueltan y terminan siendo parte del vacío. Pulsión de muerte. Pasión por lo perdido. Argirea era la ninfa de una fuente de la región de Arcadia. Se cuenta que hace mucho tiempo se enamoró de un joven hermoso llamado Selemno. Apasionada, salía de las aguas cada día para amarlo. Él la esperaba con el corazón acelerado hasta verla aparecer en el bosque. Ella lo acariciaba, lo envolvía con su magia y juntos se entregaban al ardor de los cuerpos. Pero el tiempo es cruel con los humanos y, a medida que los años pasaban, la belleza del joven se fue marchitando hasta que Argirea perdió todo interés por él y dejó de visitarlo. Puedo ver a Selemno sentado sobre el pasto, suplicante, anhelando con ansiedad un encuentro que no volverá a suceder. Al principio, quizá pensó que la ninfa llegaría en cualquier momento para sorprenderlo con sus besos y caricias, como antes. De seguro, la esperó con los ojos clavados en la distancia intentando descubrir una figura que nunca apareció. Hasta que, sin poder soportarlo más, murió de angustia. Pero su dolor no pasó desapercibido. Afrodita, la diosa del deseo, que valora a los amantes tenaces, se apiadó de él y lo transformó en río. Sin embargo, a pesar de la metamorfosis, Selemno seguía penando por Argirea. Conmovida por eso, Afrodita le concedió el don de olvidar todas sus penas y, de ese modo, alivió su pesar. Dicen que, desde ese momento, quien se baña en las aguas del Selemno olvida los tormentos amorosos. Pausanias, geógrafo e historiador griego del siglo II, señaló que las aguas de este río valían más que todas las riquezas del mundo. Y tenía razón. ¿Qué no daría quien está atravesando el infierno del desamor por aliviar su dolor con el olvido? Es esperable que todo enlutado desee sumergirse en el río Selemno para dejar de lado la omnipresencia del amado perdido, pero el proceso de duelo es mucho más difícil. Como señaló Borges, no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Entre la realidad y la verdad. Sarah da cuenta de la tortura de vivir en un mundo oscuro y solitario. Un mundo que no puede habitar nadie más que ella y el fantasma de un hombre que no ve desde hace 28 años. Entregada a la pasión destructiva de sus emociones, se niega a escuchar a todo aquel que intente contradecir su anhelo de que Andrés regrese. Tiene hermanos, sobrinos, y su madre aún vive. Pero, por más que intentan acercársele, es en vano. Sarah los rechaza con violencia, porque ellos pretenden convencerla de que él no volverá. Es habitual que la persona depresiva termine expulsando a quien se le aproxime para darle auxilio. No está dispuesta a escuchar razones ni ceder su dolor. A eso le llamamos goce. Y si ese goce es el precio que debe pagar por no renunciar a lo amado, lo pagará, aunque el costo sea la vida misma. Es la pertinacia de Selemno, que aún río y muerto sigue sufriendo. Pasión que plasmó Quevedo en su poema, polvo serás, más polvo enamorado. Pocas patologías muestran la pulsión de muerte de modo tan crudo. Cuando recibimos un impacto emocional doloroso, nos invade una profunda ambivalencia. El mundo exterior nos muestra algo que querríamos que no fuera así.
Entonces, se entabla una lucha entre la realidad externa y el deseo. En esa situación, una parte de nosotros, a la que llamaremos yo, debe hacerse cargo de resolver el conflicto y puede hacerlo de dos maneras. La primera, la más sana, es aceptar la realidad, soportar la angustia, comenzar el duelo y transitarlo hasta recuperar el equilibrio afectivo. La otra, por el contrario, es tomar partido por lo que inconscientemente se desea y negar la realidad que lastima. En estos casos, ese deseo impone al sujeto la renuncia a esa realidad objetiva y su reemplazo por otra distinta, una realidad psíquica fantaseada a la que llamaremos verdad. ¿Por qué? Porque es aquello en lo que el sujeto cree. Sara, por ejemplo, está convencida de que Andrés va a volver. No repara en el tiempo que ha pasado ni en las señales que muestran que el regreso es imposible. Por el contrario, espera su retorno en cualquier momento. Por eso, pasa sus tardes mirando hacia la calle y permanece en su casa a la espera de que suene el timbre. Durante el duelo, el enlutado pasa por distintos momentos. Como dijimos, al principio, su relación con la realidad se ve perturbada, incluso en los casos en los que el proceso se lleva adelante con sanidad. De allí los trastornos de la percepción de los que hablamos. Esos fenómenos dan cuenta de la verdad interna que se niega a admitir lo sucedido. Sin embargo, la persona no rompe del todo su relación con el mundo externo y es de esperar que, con el paso del tiempo, esos episodios desaparezcan y se restituya el vínculo entre ella y la realidad. En la melancolía, esto no sucede. El melancólico no niega la realidad. Hace algo mucho más drástico, la sustituye por otra. Sara ha tomado partido por su idea desmesurada de recuperar a Andrés. No entiende razones, prioriza su verdad y renuncia al mundo real. Por eso está sola, porque nadie puede entenderla ni compartir su universo psíquico. A pesar de los años, sigue sosteniendo tenazmente un deseo que, a esta altura, no podemos seguir llamando deseo, sino pulsión de muerte. En el intento por continuar ligado a la vida, el melancólico llena los huecos generados por el rechazo de la realidad con delirios y alucinaciones. Percibe cosas inexistentes y desarrolla argumentos que justifican sus actitudes y sostienen sus certezas. Estos trastornos perceptivos no tienen el efecto transitorio que ejercen durante el duelo normal. Lejos de eso, construyen los cimientos de una nueva realidad que da cuenta de un estado de locura. Inmóvil en su silla, mira a través del ventanal. Observa el árbol deshojado, el techo de tejas y ratifica lo que ya sabe, llueve. Divisa el cielo gris, el piso lleno de hojas muertas y advierte cómo todo se ha ido vistiendo de otoño. La tarde cae, se duerme y se mece como un niño. Siempre hace lo mismo cuando se acerca la noche. Se ubica en ese lugar junto a la ventana y pierde la mirada. Al rato comienza a recorrerlo un lamento, una voz, un murmullo que, como el viento, lo golpea con fuerza, y piensa en ella. Querría contarle tantas cosas, que está quemándose el último leño en el hogar, que la extraña, que daría lo que fuere por volver a sonreír, que está muy solo, que tiene miedo. Y, en ese extremo del dolor, le habla. Le cuenta que está seguro de que, si ella pudiera verlo, escucharlo, olvidaría todo lo pasado y volvería con él. No es solo un pensamiento. Lo dice en voz alta a una lámpara de pie que, en ese momento, percibe como si fuera ella. Y así se queda, esperando una respuesta que no llega, abstraído en ese mundo sin tiempo. Mientras lo envuelven las sombras. Conmovedora descripción del momento melancólico que Joan Manuel Serrat plasmó en Balada de Otoño. Llueve. Detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve. Pintaron de gris el cielo. Y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece. Parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño. Un canto triste de melancolía, que nace al morir el día. Una balada en otoño. A veces como un murmullo, a veces como un lamento, y a veces viento. Te podría contar. Que está quemándose. Mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy. Porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Entonces, olvidando mi mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja. La queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve. Detrás de los cristales, llueve y llueve. Una dolencia difícil de curar. La melancolía es una enfermedad compleja y muy resistente al trabajo analítico. El psicoanálisis no es como la medicina. Se puede medicar a alguien sin su consentimiento, como ocurre, por ejemplo, cuando una persona está en estado de coma y las drogas harán efecto de todas maneras. Los estudios darán sus resultados, la anestesia lo dormirá y la cirugía podrá realizarse más allá de la confianza o el compromiso del paciente.
Para el psicoanálisis, en cambio, ese compromiso es parte fundamental del tratamiento. No hay analista en abstracto. Se es analista solo de aquellos que nos instituyen en ese lugar por decisión propia, de quienes al vernos llegar dicen, ese es mi analista. Ser psicoanalista es consecuencia de un recorrido que empieza con el tratamiento personal, al tiempo que se estudian la teoría y las técnicas del psicoanálisis. No basta con haber obtenido el título universitario. En todo caso, quien lo haya hecho, podrá decir que es licenciado en psicología, pero no analista. Según aconsejaba Freud, para hacerlo, es importante conocer de música, literatura, matemática y mitología, entre otras cosas. Asimismo, nuestro contacto permanente con los psiquiatras nos obliga a tener nociones del campo médico y de la farmacología. De otro modo, no podríamos intercambiar opiniones con ellos, ni comprender los efectos que puede producir alguna droga recetada a nuestros pacientes. Y aún después de todo esto, falta el detalle más importante, alguien que, por decisión propia, nos convoque a escucharlo y nos otorgue el derecho a intervenir. Alguien que confíe en nosotros como para contarnos cosas que no habla con nadie más. Alguien capaz de cuestionarse, poner en juego sus enojos, sus miedos, y vivir apasionadamente ese mundo único que se da entre las cuatro paredes del consultorio. Sin la participación del paciente no hay transferencia y, sin transferencia, no hay análisis. Lo primero que exige el psicoanálisis es, entonces, que el sujeto ponga en juego un deseo, el deseo de abandonar el lugar de sufrimiento. Sin eso, todo intento será inútil. Porque, a diferencia de la medicina, que actúa desde afuera, el analista actúa desde adentro del paciente, y si él no juega desde adentro, no hay tratamiento posible. Por todo esto, la melancolía es un cuadro clínico difícil de abordar, porque el paciente no quiere luchar contra la enfermedad. Se atrinchera en la desmesura de la pulsión de muerte y desde allí resiste porque no está dispuesto a ceder su objeto amado y perdido. Para decirlo con claridad, la melancolía, cuando no es metáfora romántica sino cuadro clínico, es una psicosis grave y muy difícil de tratar. Juana nació en la ciudad de Toledo, el 6 de noviembre de 1479. No era hermosa, sin embargo, su cara angulosa y sus ojos rasgados le daban cierto atractivo. Tenía destino de reina, pero su vida fue muy distinta. Ya de chica dio muestras de un equilibrio emocional precario, y algunas de sus actitudes resultaban preocupantes. Tenía un carácter demasiado fuerte y, en ocasiones, buscando imitar a los santos, cuando nadie la veía, se flagelaba hasta quedar deshecha en el piso. A los 16 años sus padres, los reyes católicos de España, decidieron casarla con Felipe de Austria, soberano de Flandes. Una importante comitiva la acompañó en el recorrido que la uniría a su marido. A él lo apodaban, el Hermoso. Algunos decían que ese sobrenombre tenía más que ver con su adicción por las mujeres que con su belleza. Lo cierto es que, al verse, Juana y Felipe se apasionaron de tal forma que pidieron la presencia inmediata de un sacerdote para que los casara aquella tarde. No podían contener el deseo de estar juntos esa misma noche. Desde el primer encuentro, ella sintió un ardor descontrolado por su esposo, quien, a pesar de corresponderla, no dejaba de visitar a otras damas. Por ese motivo, discutían a menudo, y unos celos indomables la invadieron. Es una mañana soleada y decide salir a pasear. Mientras camina por el castillo, ve a una joven rubia, muy bella que tiene un papel en la mano. La mira con odio y se le acerca. «Dame eso», le exige. «No, señora, es algo privado», balbucea la mujer. Pero lo único que consigue es que Juana se enfurezca aún más. «Es una carta que te escribió mi esposo, ¿verdad? Te ordeno que me la entregues ya mismo». La joven, quizá por coraje, o tal vez por miedo, lleva la nota a la boca y la traga. Juana se abalanza y la golpea descontrolada. La rubia cae al piso. La infanta se arroja sobre ella y la ataca con unas tijeras que llevaba en la mano. Al rato se pone de pie y la observa. La mujer está sangrando y su rostro desfigurado. Entonces, Juana sonríe. «Puedes irte. Felipe no volverá a mirarte más». A medida que corría el tiempo, Juana empeoraba. Pasaba noches en vela y días enteros sin alimentarse, después de los cuales parecía reaccionar, solo para comer con voracidad. En algunas ocasiones se mostraba abúlica y sin energía y, otras, tenía episodios de violencia cada vez que alguien la contrariaba. Los médicos de cámara intentaron hacer algo pero no consiguieron ayudarla. Era un caso demasiado extraño para ellos. Algunas veces no quiere hablar, otras, da muestras de estar transportada, pasa días y noches recostada en un almohadón con la mirada fija en el vacío. Por fin diagnosticaron que la heredera al trono sufría de una enfermedad muy grave a la que llamaron melancolía. Ante semejante situación, Felipe decidió regresar a Flandes, donde se divertía mucho más que en España. Juana lo ve partir y no puede creerlo. Se desespera y decide correr tras él. Así como está, descalza, con ropa de cama y sin abrigo sale de su cuarto y arremete el pasillo. Las damas de la corte intentan detenerla, pero no pueden. En su auxilio llega el obispo de Córdoba, quien debía cuidarla esa noche.
Entre todos logran encerrarla en su habitación y ella, fuera de sí, se arroja contra los barrotes de la ventana y los sacude con furia. A partir de ese día se negó a vestirse, a bañarse y salir de su habitación. A pesar del frío, dormía en el piso y rechazaba a todo aquel que se acercara a asistirla. Dada la gravedad del cuadro, se decidió dejar que marchara a Flandes para reencontrarse con su esposo. Presa de su delirio de celos, Juana impide que cualquier dama la acompañe y, al llegar, expulsa a toda mujer del palacio. Sin embargo, no le basta con eso. Permanece despierta por las noches hasta escuchar que la habitación de al lado, la de Felipe, se abre. Entonces, embiste contra la pared y la golpea. En enero de 1506, el matrimonio se trasladó definitivamente a España. Meses después, algo terminaría de derrumbar el pobre equilibrio psíquico de Juana. Luego de un juego de pelota, Felipe, transpirado, bebió un jarro de agua helada. Al día siguiente cayó preso de un estado febril. Su esposa lo cuidó y no se apartó de su lado ni un momento, pero no pudo hacer nada. 8 días después, el hombre murió en sus brazos. Ella no soltó ni una sola lágrima. Ordenó que ninguna mujer se acercara al cadáver. Presenció el proceso de embalsamamiento, impidió que lo enterrasen y mandó trasladar el féretro a un monasterio de clausura de hombres. De su cuello colgaba la única llave del ataúd. Llave que utilizaba cada vez que iba a visitarlo. Juana entra en el sepulcro, toma la llave y abre el cajón. Levanta la tapa y contempla el cadáver de Felipe. Mira su rostro y lo acaricia, le sigue pareciendo hermoso. Durante un largo rato se entrega a un mundo de fantasía en donde todavía hay lugar para su amor. Sonríe, quizá pensando que caminan juntos o que se entregan a la pasión. Se inclina y lo besa. En su obsesión erótica no percibe que el cuerpo fue mal embalsamado, ni registra el hedor y la putrefacción que van dejando sus huellas. En el mes de noviembre, un brote epidémico obligó a mudar la corte a otra ciudad, pero Juana se negó a dejar el cuerpo de su marido y decidió trasladarlo con ella. La acompañaron unos pocos frailes, algunas criadas que consideraba viejas y feas, y unos soldados que tenían la orden de impedir que cualquier mujer se acercara a su esposo que, a esa altura, era un despojo maloliente. Juana nunca aceptó que Felipe estuviera muerto. Tenía la idea delirante de que estaba embrujado y despertaría después de un tiempo para estar a su lado para siempre. 4 años después, la soberana yacía encerrada en una oscura habitación. Sucia, flaca, vestida con harapos, casi no dormía y comía de tanto en tanto. Su padre intentó ayudarla poniendo un séquito de mujeres para que velasen por ella, aún en contra de su voluntad, pero no pudieron hacer demasiado. El rey Fernando murió en 1516. Un año después, Carlos y Leonor, hijos de Juana, fueron a visitarla y la sacaron del cuarto. Pero al día siguiente, ella empezó a llorar y a quejarse con tanta angustia que tuvieron que devolverla a su encierro. Magos, brujos y sacerdotes intentaron exorcizarla, pero todo fue en vano. Y así pasaron años, entre arrebatos de furia, llantos, gritos desgarrados y silencios eternos. 46 años pasaron de su primer encierro. En la madrugada de un Viernes Santo, en una oscura habitación de Tordesillas, Juana, la loca, murió después de haber estado entre muros desde los 29. Como en Sarra o Laodamía, la pasión de Juana se despegó imantada, atraída hacia regiones de lo perdido en donde abunda lo inhóspito y el desencuentro con uno mismo. Tanto que Juana dejó de ser Juana y de Castilla para pasar a ser Juana la loca. Tal fue su precio, perder incluso hasta su nombre. La pasión tiene un precio. En este caso, el precio fue la locura.